Otro de los requisitos que menciona la ley son las horas sociales, 80 horas sociales, que se deben cumplir cuando se curse el grado 11. Algunos de ustedes las hicieron en noveno, porque la institución les permite hacerlo. Otros las hicieron en décimo, aventajados porque no tuvieron que sufrir este año. Los que dejan todo para última hora, nótese que usted no puede saber qué nos presentará el futuro, y lamentablemente ese futuro este año trajo una pandemia que dificultó las cosas y algunos no han hecho las horas sociales, así que tienen ese requisito sin cumplir. Otro requisito se llama horas constitucionales, 50 horas constitucionales. También hay quienes ya lo cumplieron y quienes no lo cumplieron. Dada la identidad académica de la institución, que confiere un título académico con una especialización en comercio de media técnica, entonces hay que cumplir unas horas de práctica profesional en el campo comercial. Las horas comerciales, que son 120 de acuerdo a la regulación técnica de ley. Entonces hay quienes ya las cumplieron y hay quienes están trabajando para cumplirlas, pero hay quienes no han empezado. Estos tienen problema. Por ahí les enviamos un mensaje que había una oferta donde empezar y necesitan ese empezar ya. Así que son requisitos que se requieren. Otro requisito que la ley le exige: certificados de los años cursados en otras instituciones. Hay quienes los tienen y hay quienes no los tienen. Entonces, ahora, además de las preocupaciones de rendir con sus tareas y trabajos, pues tiene que velar por estos otros requisitos, porque solo quedan 2 meses para cumplirlos. Lo que es octubre, noviembre, y se acabó. El otro requisito que nombra la ley para graduarse de 11 es que debe haber presentado el examen de estado, el IFES. Ya se definió la fecha, ya ustedes se inscribieron. Ahora les queda en este tiempo, octubre y lo que queda de septiembre, finiquitar esa preparación. Así que tendrán que aumentar sus procesos de estudio, de lectura, de reinventarse. Realmente lo que tienen es un reto por delante. Y hay quienes van a salir beneficiados y hay quienes van a salir perdiendo. Y todo eso pues compete también a que la institución gane o la institución pierda. Por lo menos en lo que hemos visto en los simulacros que se han hecho con Instruimos, ustedes no han tomado la cosa en serio. Y si usted no la toma en serio, aún le quedan 2 simulacros, pues la prueba que va a realizar también le va a pasar lo mismo. No le va a alcanzar el tiempo, la lectura no la va a entender, no va a ser suficiente el día, porque no está acostumbrado. Y cuando usted no se ha acostumbrado, pues sencillamente ese día va a estar igual. Y la presión que se ejerce ese día sobre usted también cuenta en su contra, porque usted sabe que el resultado de ese examen dependerá de muchas cosas. Sí, es cierto, lo puede perder y lo puede volver a presentar, pero eso le va a generar un retraso en el cumplimiento de sus objetivos, de sus metas, de sus sueños. Y en el caso, digamos, que usted aspire a medicina, pues representaría básicamente que va a perder el ingreso a esa carrera. Entonces son las cosas que hay que tener presente. Son estudiantes graduando, se los dije el primer día de clase. No, 11 no es para jugar, no es para echarnos a la locha. También hay que felicitarles, han tenido buenos desempeños en las materias, pero sin embargo les amonestamos a mejorar, a perfilar, para que definitivamente logren lo que se han propuesto. No se quede
por ahí en el tintero parte de ese proceso. Para este periodo, en el área de sociales, entonces se nos han propuesto algunas temáticas. Aquí tenemos, entonces vamos a ver cómo están ustedes con la identidad, cómo están identificados. Parece que ustedes, todos los que ya se matricularon, están bien. Todavía falta alguno por ahí por matricular que estará perdido. Bueno, entonces en esa parte vamos bien. Y aquí ya tenemos los temas de este periodo. El primer tema que vamos a estar manejando es el papel de la mujer, la posición crítica, migraciones y procesos de paz. Son los elementos que se nos han dispuesto para este periodo. Obviamente, cuando hablamos de migraciones, pues hay que hablar de la geografía universal, es decir, de que si hablamos de la migración a Alemania, de la migración a Estados Unidos, pues tenemos que conocer ciertos aspectos de esa geografía, de esa ubicación en el mapa, en el plano, de que es, bueno, sí, Washington es la capital de Estados Unidos, Berlín es la capital de Alemania, todo eso está implicado ahí. A usted no se le va a preguntar quizás de mucho de eso, pero son elementos que están ahí y que usted tiene que perfilar. Y entonces en esta temática también le dejamos una actividad de complemento. ¿Por qué? Porque este periodo básicamente solo tenemos una clase para cada una de las temáticas y por lo tanto cada una de las temáticas tendrá una actividad para que usted realice, para que profundice, para que se apropie de ese conocimiento. Así que vamos a ir al tema de hoy, el papel de la mujer. En el siglo que nosotros vivimos, el siglo XXI, gracias a los movimientos feministas, a los avances en tema de derechos humanos, a las implicaciones de los organismos internacionales con sus políticas sobre los estados, sobre las naciones, entonces se ha logrado un empoderamiento de la mujer en la sociedad contemporánea. Entonces hay unas ganancias y hay unos beneficios, pero todavía hay bastantes exigencias. Entonces vamos a abordar este tipo de situaciones. ¿Qué significa ser mujer en nuestra sociedad, en la sociedad actual? Las mujeres de hoy, ¿cuál es el reto que tienen? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cómo es que cumplen su rol de mujer? ¿Qué presiones tienen de la sociedad? Entonces, las mujeres actualmente, ser mujer todavía sigue siendo menos que ser hombre. Es parte del contexto social donde vivimos. Y especialmente Colombia, donde la sociedad colombiana es machista. Entonces ser mujer ya tiene dificultades. En un aula de clase una mujer tiene más dificultades que un caballero por diferentes circunstancias. Pero ¿cómo se logró construir el rol de la mujer que hoy se tiene a lo largo de la historia? Vamos a ver un poquito de ese acontecer histórico para entender entonces el papel y el rol que juegan las mujeres hoy en la sociedad. Entonces, durante la historia, a lo largo de los años que la conforman, el rol de la mujer ha ido sufriendo transformaciones, ha ido habiendo cambios. En las culturas prehistóricas, si hablamos desde la parte evolutiva, de allá de las tribus nómadas, entonces la mujer era la que se encargaba de la recolección, de buscar el alimento, de tejer las mantas, de hacer las frazadas, de hilar, de la parte de cerámica en la mayoría de las sociedades.
En las sociedades recientes, la mujer era la encargada del cuidado de los hijos, del hogar, y solo en casos, en un muy mal caso del estado económico familiar. La mujer busca trabajo fuera del hogar. Esa es la realidad que se vive desde hace unos 30 años hacia acá. A nivel mundial se puede decir que desde hace unos 50 años, pero a nivel de Colombia podemos decir que desde hace 30 años. Entonces, una de las fechas históricas más cercanas o dentro de la edad contemporánea del desarrollo de la mujer, del empoderamiento de la mujer en la sociedad, es el año de 1975, que fue declarado como el Año Internacional de la Mujer. Durante ese año, el mundo estuvo girando en torno a la mujer. Se hicieron foros, se hicieron encuentros, convenciones, y todo esto sucede a raíz de las protestas que se habían adelantado por los grupos feministas en varios países, tanto en Europa como aquí en América, y entonces eso Asia logra establecer que las naciones entonces logren o establezcan este año como el Año Internacional de la Mujer. Y a partir de allí, entonces varios organismos han estado incluyendo dentro de las políticas de los organismos la promoción de la igualdad de género. Muchos países se han vinculado a este proceso para buscar garantizarle la igualdad de derechos a las mujeres. Entonces, de esa manera, ese año es significativo. Todos los años celebramos un día en el cual homenajeamos a la mujer, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Ese día recordamos entonces y le celebramos el día. Todo gira en torno a las mujeres. Pero sin embargo, esa fecha pues se celebra en torno a una fatídica u oscuro acontecimiento en las fábricas, donde muchas mujeres dieron su vida para lograr mejores condiciones laborales, que es lo que hoy gozan las mujeres que son parte del proceso productivo, del proceso social que se desarrolla en nuestros países. Entonces existe un problema social en muchos lugares alrededor del mundo, y es la visión que se ha tenido. Una visión que en algunas partes todavía sigue siendo la misma. La mujer es un ser inferior. Y esto se ha catalogado desde la misma religión. En algún momento la religión fue usada para enseñar así, para enseñar que la mujer era menos que el varón. La mujer ha sido vista por la sociedad en los diferentes sectores como algo de menos valor, de menos importancia, de menos aporte, de menos capacidad. Así que la lucha de las mujeres permitió que fueran ganando derechos, que fueran estableciendo una plataforma de diálogo con los hombres, con los gobiernos, con las empresas, con los organismos internacionales, para que se canalizaran las aspiraciones que tenían las mujeres durante el siglo XX, especialmente culminadas pues las dos etapas de guerra. Las guerras fueron significativas o positivas para la mujer en el sentido que las involucraron en las cadenas productivas, ya que los hombres tenían que ir al frente de batalla y muchos de ellos morían. Las mujeres se ocupaban de las empresas, de esas líneas de producción. Así que eso
en parte ayudó a empoderar a la mujer. Por eso decimos que las guerras resultaron significativas para la lucha de la mujer en busca de sus derechos, en busca de su reconocimiento, de su papel en la sociedad fuera más representativo. Las mujeres, en ese contexto, aquí tenemos algunas de las políticas que se han aplicado a lo largo de los años en contra de las mujeres. Por ejemplo, en algún momento las mujeres debían abandonar el trabajo cuando se casaran. O sea, una mujer solo podía ser trabajadora si era soltera. En el momento que se casaba, su trabajo era el hogar. Todas las tareas del hogar, eso era su trabajo. Renunciaba entonces a poder tener una entrada económica. Las empresas las prohibían ocupar posiciones directivas, es decir, solo podían estar en cargos, en tareas básicas, tareas primarias, no en cargos de dirección. Para firmar los contratos ni siquiera eran las mujeres las que los firmaban en un momento de la historia, era su esposo el que iba a firmar el contrato. Podía suceder que fuera el marido quien cobrara el sueldo de la mujer. Ni siquiera la esposa recibía el salario por el cual trabajaba, sino que su esposo se quedaba con ese salario. Las limitaciones con el acceso a esos puestos directivos, pues las bloqueaba en todo sentido. Ellas debían informar de los datos de su marido en oficinas y registros de colocación. Es decir, si se iban a emplear, tenían que decir quién era su esposo. Cosa que no le preguntaban a los caballeros, ¿no? ¿Usted es el esposo de fulanita? No, sencillamente, usted es don Fernando, don Julián, y ya. Pero la mujer no. ¿Y usted quién es su esposo? Su esposo es don Fernando. Entonces ahí sí, sí, a él sí le vamos a dar. Entonces estaban subyugadas a la línea masculina. Las profesiones típicas que se le permitían a la mujer eran labores de aguja, todo trabajo que pueda realizarse en el hogar. Así que por eso tenemos entonces las amas de casa, tenemos las niñeras y en muchos casos esos trabajos que ya empiezan a profesionalizarse, entonces también se le dedican a las mujeres ser secretaria, ser modista, ser maestra, ser institutriz, ser telefonista, era para las mujeres, porque se consideraban que esos trabajos eran de menor importancia y igual manera pues se pagaban o eran mal pagos, por decirlo de esa manera. Las carreras universitarias a las cuales se les permitió ingresar a las mujeres en primera instancia fue filosofía, letras, farmacia, enfermería, magisterio, es decir, educación, licenciatura. No podían ser doctoras, médicos, no podían estudiar medicina, no podían estudiar leyes. Estaba prohibido para las mujeres tan siquiera soñar en esas líneas. Y qué decir de que una mujer soñara con ser científica, mucho menos. Ese rol solo estaba separado para los hombres. Así que las mujeres guardaron silencio, pero en medio de todas esas circunstancias estaban entonces los movimientos feministas que adelantaban pues ese proceso para que ellas pudieran tener un reconocimiento de igualdad a los hombres y pudieran entonces surgir. Para 1939 a las mujeres se les prohibía, a las mujeres casadas se les prohibía ser funcionarias y se les negaba la categoría de jefes administrativos. Para 1942 no podían ser diplomáticas. Para 1944 estaba prohibido en el reglamento notarial a las mujeres. 1943 no podían acceder a registradoras de la propiedad, es decir, no podían tener bienes a su nombre.
1953 se les negó el acceso al secretariado de la Administración de Justicia, abogadas y policías. A partir de los años 50, entonces la cosa empezó a cambiar. Hubo una inclinación para aceptar el trabajo de la mujer debido a la crisis económica y a la emigración de los hombres principalmente al extranjero. Como les dije, la guerra las benefició. La Segunda Guerra terminó en el 45. Los hombres, tratando de buscar cómo mejorar las condiciones de vida de sus familias, empezaron a migrar a otro lugar, y eso entonces empoderó a la mujer, le permitió entonces empezar a ocupar ciertos puestos de liderazgo en las empresas, le permitió acceso a la educación y le dio otro tipo de derechos que no tenía antes. Entonces ahí, 1950, es el año donde empieza justamente a surgir este cambio en la historia. Vemos que desde el 50 al 75, que es el año de la mujer, pasarían 25 años para que a nivel mundial se hiciera un esfuerzo por reconocer la igualdad de la mujer. Hoy en día se sigue trabajando lo mismo. Todavía, por lo menos en Colombia, hay muchas de las mujeres que son víctimas de la violación del derecho de igualdad de género. Entonces, las organizaciones como la ONU y la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, han estado trabajando en los derechos de la mujer para que hayan mejorías en sus condiciones laborales, para que hayan mejoras en todos los aspectos. Aquí tenemos entonces 1958. La tecnología llega a la casa. Entonces, para ese año se inventaron algunos electrodomésticos que redujeron el trabajo de algunas actividades domésticas, y la mujer tenía ahora un poco más de tiempo libre que podía dedicarlo a mejorar sus conocimientos. Es decir, eso le permitió acceder por lo menos a un proceso educativo a un mayor número de mujeres. 1969 es importante en este contexto porque se publica un libro conocido como el libro en blanco, en el cual se habla de la educación recibida por la mujer y su incorporación en el mundo laboral. Cuando este libro empieza a ser leído por las mujeres y aún por los hombres, entonces es cuando se configura todo hacia el año 1975. Entonces, ese libro tiene esa importancia porque apoyó, permitió entonces conocer la historia de algunas mujeres que ya ocupaban esa, y le permitió a otras mujeres soñar con llegar a estar en esos lugares, a tener esa importancia, a generar ese liderazgo, a tener esos conocimientos. Entonces, en 1975, el Año Internacional de la Mujer, el trabajo, se realiza una encuesta a nivel, en el marco de las celebraciones, donde se preguntaba si era perjudicial que la madre trabajara o si no. Y mire lo que respondieron. El 72% de los encuestados respondió que era muy perjudicial, que una madre de familia no estuviera al cuidado de sus hijos, sino que se dedicara a un trabajo. Entonces, nótese cómo estaba la línea de pensamiento en aquel momento. El 2 de mayo de 1975 se creó la ley que abolía la necesidad de la aceptación del marido, que permitía a las mujeres tener propiedades o negocios. Entonces es a partir de ese año que ahora las mujeres podrían acceder a tener registros de propiedad, a poder decir: compré esta casa y la voy a poner a mi nombre, compré este automóvil y lo voy a poner a mi nombre.
compré esta finca, la voy a poner a mi nombre. De esa manera, entonces, el papel de la mujer sigue empoderándose, sigue ocupando, escalando posiciones. No sé si reconozcan a esta mujer. ¿Alguno la puede reconocer? Hoy en día todos la conocen. Como la reina Isabel. Sí, señor. Es la misma que canta y baila. Ah, Cuando era apenas una mujer que soñaba, yo creo que no sabría decir si ella llegó a soñar con ocupar el, el puesto que hoy tiene y la capacidad de poder que tiene hoy en día. Sin embargo, pues fue una mujer luchadora, una mujer que buscó también avanzar, que enfrentó también, estuvo también en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Ella estuvo dentro de las Fuerzas Armadas británicas en ese momento. El papel que desempeña la mujer es uno de los más valorativos que se adentra en un enfoque necesario dentro de la sociedad actual. 1970, las feministas parisinas, es decir, el movimiento feminista francés, llegan al Arco del Triunfo para ofrecer la ofrenda floral a la mujer del soldado desconocido. Allí está el monumento del soldado desconocido. Pero ese movimiento de mujeres aprovechó la figura empoderada del soldado desconocido para enfatizar que detrás de ese soldado o al lado de ese soldado había una mujer también. Y allí entonces empieza a connotar un cambio en el aspecto social, porque ahora empiezan entonces a observarse y se acuña la frase que detrás de cada hombre hay una mujer. En varias épocas las mujeres fueron llamadas como las grandes olvidadas, y eso es el contexto que ha ocurrido a lo largo de la historia. Entonces, la realidad de la mujer es muy diferente dependiendo del lugar geográfico donde esté ubicada. Es muy diferente la lucha que libran las mujeres colombianas a la lucha que libran las mujeres europeas o las mujeres estadounidenses, las mujeres asiáticas. Cada lugar tiene sus propios desafíos, sus propias luchas, sus propios modelos que se aplican y configuran a la mujer, o la empoderan o la disminuyen. Entonces cada país regula actualmente ese tema de manera diferente. Por ejemplo, sabemos que en los países árabes la mujer sigue bastante subyugada a la figura del varón. Pero no ocurre lo mismo en Occidente. En Occidente tenemos mujeres muy independientes de la figura del varón. Pero aún en Occidente tenemos países como Colombia, donde la figura de la mujer sigue siendo contrastada o menoscabada por la figura del machismo. Roles que desempeñan en la sociedad. Entonces, en la sociedad actual depende para proveer valores positivos, ya que por lo menos en la última mitad del siglo anterior y en gran parte de este todavía, la mayoría de los docentes en Colombia son mujeres. Entonces aplica este principio todavía en ese desempeño. Son las encargadas de promover los valores, la formación, la educación. Desempeñan un rol que conforma profesiones que se determinan por el hecho de ser mujer. Entonces, hoy en día usted va a un hospital y normalmente encuentra todavía en su gran mayoría, podríamos decir en un 90% del personal
del hospital son mujeres. El 10% pues son hombres, médicos, especialistas, esto, lo otro. Pero si hablamos de una de las profesiones, enfermería, en su gran mayoría son mujeres. Entonces hay profesiones que fueron configuradas básicamente exclusivamente para las mujeres. Digamos, maestros, es muy raro llegar a un colegio y encontrar a un hombre dándole clase a un preescolar. Es muy difícil encontrar eso. ¿Por qué? Porque se ha configurado que ese es un rol para la mujer. El ámbito educativo ha sido un campo en el que las mujeres han logrado adelantar entonces ese proceso de rendimiento. Hoy las mujeres tienen más acceso a la educación, más se les ha permitido tener acceso libre a las diferentes carreras. Obviamente no es fácil, se les ponen tropiezos, se les exige más en algunos casos que a los hombres. Si quien imparte la clase es un maestro machista, pues obviamente la alumna va a sufrir, va a tener bastantes retos que enfrentar. Esa es la gran realidad todavía en el campo universitario para la mujer, y en Colombia es bastante común. Tanto así que en la historia de este desarrollo, pues en algunos casos, muchos mujeres han sufrido de acoso sexual siendo estudiantes por parte de sus maestros. Las mujeres tienen además menos accidentes laborales, entonces eso les permite concentrarse porque tienen mayor facilidad de concentración, o tienen una habilidad de realizar varias tareas a la vez. Entonces eso les permite que a nivel empresarial emplear a las mujeres pues reduce los incidentes o los accidentes laborales. La mujer juega un papel muy importante en la actualidad en trabajos que antes no podía hacer. Como vemos aquí en la imagen, hoy podemos encontrar a una mujer liderando un proyecto de construcción, una obra pública. Eso no era antes posible, pero gracias a la profesionalización, al acceso al estudio, conocían esto de la historia del papel de la mujer, de la lucha que han librado sus congéneres. Más o menos. No mucho. Tenía poco conocimiento. Profe, sobre lo que usted dijo de la reina Isabel, pues yo me empecé a ver hace poco una serie en Netflix. Sí. Y pues según como la ilustran ahí, ella pues no quería, porque pues era mucha responsabilidad, y ella tenía pues su esposo y sus hijos, y eso significó dejarlo prácticamente todo. Exactamente. Entonces ella Un sacrificio no enorme. quería tomar la corona por eso, porque era un peso muy grande. Y algo que me llamó mucho la atención fue que el esposo de ella quería que los hijos tuvieran el apellido de él, pero siendo ella la reina, ellos tenían que tener el apellido de ella. Y pues ahí ellos tuvieron una discusión súper fuerte por eso. Claro, porque eso chocaba con la tradición, donde tradicionalmente quien prima en el apellido ha sido el varón. De hecho, este año aquí en Colombia ya se rompió ese paradigma y puede ir primero el apellido de la mujer. Pero nótese desde cuánto hasta que hoy en Colombia puede ser posible eso. Una pregunta, ¿se puede poner uno, por ejemplo, a los hijos del apellido de la mamá? O sea, usted no quiere que quede el apellido de su papá y no el de la mamá. ¿Eso se puede hacer? Sí, sí se puede. Se puede, claro. Profe, era para recordarle que revisé WhatsApp
No sé por qué me lo mandaría. Mi tío le mandó, el pastor Seno le mandó un documento y yo también. Era para que fuera Pues en su presente. debido momento lo revisaremos. Ahora estoy en clases. No, pues era para recordarle para después, no sé. Hay una serie también que se llama Anne With, bueno, que ahí muestra muchos temas sobre qué, sobre cómo, sobre bueno, lo de la mujer, cómo las personas, hay una parte, un versículo que ahí ponen de la Biblia que dicen que es muy machista, que la mujer fue hecha para ayuda idónea del hombre. O sea, que el hombre era como el más importante y la mujer solo era como una ayuda ahí, como algo extra. Entonces ahí decían que ese versículo era un poco machista, porque pues pintan a la mujer como solo algo extra, una actividad. En parte el versículo puede reflejar lo que era el pensamiento de la época. La mujer judía, no encontramos en la historia del pueblo de Israel mayores mujeres que se hubieran desempeñado. Se encuentra en los patriarcas, todas las líneas son hombres. Ya cuando hay profetas, solo encontramos cuando Israel está saliendo de Egipto, que se nombra a una mujer y es a Débora. Luego en la historia de Israel sobresale Ruth, Esther, y son contados los casos, Noemí, Rebeca. María, la que lleva esto. Pero si usted compara con la cantidad de hombres que se mencionan, entonces se ve que el pensamiento de la cultura hebrea era un pensamiento machista. Entonces no es de extrañarnos que en el texto bíblico se encuentre de esa manera. ¿Tú sabes que Dios era machista? No estamos diciendo que Dios sea machista, estamos diciendo que el pensamiento de los hombres de ese momento lo eran así. Recuerde que el lenguaje de la Biblia es solo la expresión del hombre. Dios le inspiró al hombre las ideas, no le dictó las palabras. Ah, ok. En la actualidad, entonces, las personas reconocen que la mujer ha empezado a ganar importancia, que ha empezado a tener ese lugar y empezamos a darle entonces un lugar a la mujer. La causa feminista ha empoderado a las mujeres, ha logrado dignificar su dignidad humana, les ha dado libertad, se han solidarizado en los casos donde ha habido vulneración de derechos, donde ha habido dificultades para que se pueda entonces lograr ese equilibrio. La mujer ha logrado incorporarse a las tareas de siempre, las nuevas que implican ser una profesional, el mundo moderno con las nuevas tendencias, con las nuevas tecnologías. La mujer ha incursionado en ese campo de desarrollo de la ciencia, de los avances científicos, de los avances tecnológicos, y entonces allí tenemos una gran gama de acciones en la cual las mujeres también están aportando y están generando ciencia, están generando conocimiento, están generando adelantos que no podrían ser posibles si siguiéramos en la línea del machismo, porque menoscabaríamos pues esos aportes significativos que han hecho las mujeres. En las sociedades latinoamericanas las mujeres han sido a través de la historia pues sufrieron ser relegadas. En la imagen que vemos allí de esa configuración del mapa latinoamericano vemos sobresalientes diferentes mujeres en los diferentes países de Latinoamérica, mujeres que fueron luchadoras, que fueron emprendedoras, que fueron guerreras, que se sacrificaron, que lo dieron todo por lograr que la mujer fuera reconocida. Entonces, en ese marco regional de América Latina, la mujer es vista como una mujer luchadora, una mujer guerrera,
una mujer en el marco de la historia colombiana, pues tenemos algunas heroínas, ¿no? Que fueron parte del proceso de independencia, del proceso libertador. Respecto a la igualdad y a la retribución salarial, han habido a lo largo de la historia diferentes momentos. Ahorita pues se cree que ya hay la nivelación salarial, pero por ejemplo hace unos 20 años atrás la mujer en Colombia, aunque ocupara el mismo puesto que ocupaba el varón, ganaba tan solo el 75% del salario que se le pagaba a un varón. Digamos así, en este caso hipotético, para que usted lo entienda, mientras que a un varón le pagaban 1.000 pesos por una tarea determinada, a la mujer solo se le pagaría entonces alrededor de 750 pesos. Eso es discriminación y era lo que teníamos en ese contexto. Entonces todo eso es lo que la Organización Mundial del Trabajo, la organización internacional, entra justamente a regular para que haya ese equilibrio. Entonces el lugar en el mundo donde la brecha ha reducido más es en Europa, pero aún hay lugares en el mundo donde la brecha a nivel salarial se mantiene marginada a la mujer. La mujer latina cada vez asume un rol más protagónico en la economía, además de ser madre. Hoy las mujeres cabeza de familia, es decir, tiene que velar por la educación de sus hijos, tiene que sacrificarse más para lograr sacar adelante a sus familiares, a su familia. Entonces eso configura la mujer latinoamericana. ¿Por qué? Porque el hombre fue irresponsable. Entonces rompió el rol o el esquema de la familia y la mujer es la que sigue sacándolo adelante. La autonomía económica de la mujer le ha dado sostenibilidad a la familia, le ha permitido entonces que aunque ella se convierta en cabeza de familia, pueda velar porque sus hijos sigan luchando por los sueños y ella seguirá entonces sacrificándose, teniendo 2 trabajos, laborando horas extras para poder tener esa sostenibilidad y llevar entonces el sueño a la realidad. En el ámbito político, la mujer latina ha empezado a florecer. Y aquí tenemos a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, que actualmente es la alta comisionada para los derechos humanos en la ONU, y entonces vemos el papel que está empoderando a la mujer latina, ya ocupa cargos de importancia. Aquí tenemos justamente a Bachelet en el espacio de ser presidenta de Chile, tenemos a Cristina, presidenta en su momento de ser presidenta de Argentina, hoy es la vicepresidenta actualmente, y tenemos en su momento a Dilma Rousseff cuando fue presidenta de Brasil. Entonces vemos 3 mujeres, no son las únicas que han estado, por lo menos en Panamá también hubo una mujer presidenta, en Bolivia actualmente, aunque es un gobierno transitorio, está Yanine Áñez, que es presidenta, y así otros lugares donde se ha ido configurando ese empoderamiento. Y a nivel de los objetivos de desarrollo sostenible que el mundo está trabajando, que todas las naciones están buscando, pues hay uno dedicado exclusivamente para la mujer, el objetivo número 5, la igualdad de género. ¿Qué implica esto? Esto implica estos 6 ejes de trabajo: poner fin a todas las formas de discriminación, eliminar todas las formas de violencia contra la mujer. Entonces vienen todas esas campañas que escuchamos y que vemos trabajar a lo largo del año. Eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz, forzado, la mutilación genital femenina, reconocer los valores de los ciudadanos, el trabajo doméstico, darles garantías, brindarle, en el caso darles la licencia de maternidad. Todo eso está implicado aquí. Asegurar la participación plena y efectiva. Entonces aquí es el rol de la mujer en la política, en el liderazgo.
asegurar el acceso universal a la educación sexual reproductiva, y aquí entonces está el caso que les ponía en el examen final, cómo la Corte vela o los estamentos legales velan por brindarle todos los derechos a la mujer, derechos que le han sido negados, que le han sido desconocidos. Entonces la mujer, el papel de la mujer en Colombia ha venido avanzando hacia la equidad, hacia la igualdad, hacia el respeto de los derechos de la mujer en el ámbito laboral, académico, social y político. Se ha logrado romper paradigmas de exclusión y discriminación que durante muchos años habían fungido. Aquí tenemos la imagen de las heroínas ¿Qué pasó? La clase. ¿Qué pasó? Se quedaron. Se quedaron. No, ¿por qué no hablan? Se quedaron perdidos. Bueno, ya los recuperé. Aquí entonces vamos. Aquí vamos al papel que tienen las mujeres en Colombia, en la historia colombiana, en la construcción de la nación. Entonces vemos figuras muy conocidas de nuestra historia patria, que fueron mujeres y que fueron decisivas en que los hombres que luchaban pudieran haber ganado esas victorias. No hubiera sido posible sin el rol de estas mujeres. Aquí tenemos esta portada de la revista Semana, el 3 de julio del 2015, que dedicó un especial a la mujer. Entonces ahí vemos también otras mujeres colombianas que le han aportado al desarrollo de la nación, del Estado. Y aquí tenemos entonces un recuento de lo que ha sido el avance de los derechos de la mujer en Colombia. Entonces, uno de los derechos es el derecho al voto. Eso fue posible el 25 de agosto de 1954 en el acto legislativo de la Asamblea Nacional Constituyente bajo la dictadura del Gustavo Rojas Pinilla. En ese momento, este presidente, que aunque era un dictador, logró sacar adelante el reconocimiento de la mujer en ese momento a través de darle el derecho a participar en la elección de dirigentes. Ese derecho solo podría ejercerlo hasta 3 años después, en 1957, cuando se realiza entonces las elecciones del partido para la elección del presidente del siguiente bloque presidencial, que empezaría el Frente Nacional. Entonces ahí empieza. En el 63 encontramos que Colombia a nivel de Estado estaba haciendo una política para que más mujeres participaran de estos procesos electorales. Entonces se publicó este artículo en el periódico El Tiempo: el país necesita de usted, sedúlese y haga cedular a su amiga, haga reconocer la verdadera importancia del voto femenino. La mujer debe imponer la paz, la justicia social y el desarrollo económico. Aquí de manifiesto coloca un precedente, y es que Colombia por muchos elementos ha sido un estado socialista, aunque hoy tenemos una imperancia del capitalismo. Las adversidades a las cuales la mujer colombiana tiene que hacer frente, pues ya hemos mencionado, en muchos casos es quien lidera el hogar, quien vela por esa lucha infatigable de buscar los recursos, de sacar a su familia de la pobreza, de brindarle seguridad, de brindarle salud, atención. Y pues eso está enmarcado cuando usted va a las invasiones. Usted logra ver cuadros como el que estamos observando aquí, donde hay una dolorosa situación para la mujer todavía. Muchas de ellas tienen que vender su cuerpo a través de una actividad para conseguir quizás para un pan, para su bebé, para su hijo,
para su familia. Y no es porque ellas quieran hacerlo, sino porque las circunstancias las están obligando, las están marginando a tener que prostituirse. Aquí tenemos la estadística de lo que ha sido desde 2002 al 2014 la participación política de la mujer a nivel del Congreso de Colombia, es decir, cuántas mujeres aspiraron y cuántas mujeres resultaron elegidas. Si usted compara los números, pues son en 2002 el 11% estaban aspirando, 2006 lo mismo, 2010 ya vemos que creció al 15%, en el 2014 vemos que creció al 22%, pero vemos que de ese 100% que se configuraría de participación femenina en ese año, solo el 13% salió elegido, solo el 9%, solo el 11%, solo el 20%. Ahí está esa estadística para entender que todavía la mujer tiene mucho tropiezo para estar allí. Y tenemos este año finalmente entonces la elección de una mujer a uno de los mayores puestos políticos que hay en Colombia, a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Tenemos también la elección de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez. Entonces ahí vemos empoderar a las mujeres. Y a nivel de la ciencia, pues podemos hablar de algunas colombianas que ocupan puestos de importancia. Adriana Ocampo, que está en la NASA y lidera parte de ese proceso que desarrolla la NASA en la exploración del espacio, la conquista de Marte. Está aquí entonces también Diana Trujillo, Marta Lucía Orozco, las tres están allí en la NASA. Y hemos puesto estas dos jovencitas que ganaron un concurso de robótica en Colombia y que fueron llevadas pues a la NASA como premio a participar allí, a tener unas experiencias en los laboratorios o en el centro técnico de la NASA. A nivel deportivo entonces tenemos estas mujeres que han sobresalido en los últimos años en el deporte colombiano, trayéndole triunfos, glorias, medallas a Colombia. Entonces vemos que la mujer ha ido tomando ese posicionamiento. Sin embargo, pues todavía falta mucho y todavía en muchos sectores, en muchas de las regiones de Colombia, la mujer tiene que seguir luchando. Entonces la tarea complementaria es esta actividad que se llama una cuestión de género. Esperamos que ustedes puedan disfrutar de ese filme cinematográfico que narra la historia de una mujer que quería estudiar Derecho cuando no podía estudiar una mujer Derecho. Deseamos que tengan una feliz mañana. Ahí está entonces el link y la guía de análisis. Cuénteme. Esto, pues ya existen derechos pues de las mujeres y que nos protegen, ¿verdad? Pero en África aún se ve demasiado el machismo y pues ahí todavía siguen practicando lo de, ¿cómo se dice? La mutilación del órgano reproductor femenino y todo eso, porque no hacen nada, porque la ONU no se mete si ahí ya están nuestros derechos. Pues porque, sí, o sea, pero es que cada país no permite de la misma manera, no todas las regiones están configuradas de la misma manera y la ONU sí trabaja, lucha por eso, pero los que gobiernan son finalmente los que deciden cuándo o en qué momento se va a aplicar o van a dejar aplicar, van a permitir aplicar. ¿La ONU respeta cultura? O sea, hasta cierto punto. Debe respetar en parte porque justamente es un promotor de cultura. Entonces todo eso configura su accionar. Yo digo que en estos casos, o sea, porque pues ahí maltratan demasiado. Que días estuve viendo un documental donde decía que pues a los senos de las niñas los aplastaban para que no crecieran y cosas así. Entonces es una tortura porque lo hacían con piedras calientes y todo eso, prácticamente las estaban quemando. Así es, y por ende usted debe dar gracias que nació en esta región del mundo y no en esos otros lugares. Pues sí, pero ¿y quiénes las protegen a ellas? Los mismos que han velado para que usted tenga los derechos, pero lamentablemente en esos países no se han podido
poner todas las garantías. Por eso les decíamos, no en todos se trabaja de la misma manera, no en todos se ha logrado lo mismo. Y aquí en Colombia, aunque usted dice tiene todos esos derechos, usted puede ir a otras regiones dentro de nuestro país donde también se está aplicando ese tipo de acciones. Sí, eso sí es cierto. Pero pues no sé, o sea, creo, pues es muy poco lo que va a decir, pero creo que aquí como que aún, o sea, no está tanto como allá, porque pues allá las cosas son muchísimo más crueles. Sí, aquí como vimos en la presentación, desde el 50 se empezaron a hacer avances, en el gobierno de Rojas Pinilla se empezaron, allá podemos decir que apenas empezaron en los años 90, es decir, que llevan muchos años de atraso en ese ganar de los derechos de la mujer, de la equidad de género. Bien, entonces deseamos un feliz día, que el Señor les acompañe, que puedan seguir con sus actividades académicas de la mañana.